Constitucionales de Madrid, España. Profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como les comenté, director de la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. También profesor de posgrado, no solo en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad Austral y San Andrés de Argentina, las Universidades Libres de Colombia, Barcelona y Nápoles. Y en su carrera profesional también el bajo es enorme, fue ex procurador del Tesoro Nacional de la Nación, ex fiscal general adjunto del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ex fiscal general adjunto, secretario legal técnico de la Auditoría General de la Nación. Bueno, podríamos seguir así, realmente ya me imagino que todos lo conocen o todos han tenido la oportunidad de leer en temas administrativos lo escrito o lo desarrollado por el doctor Carlos Balbín. Bueno, desde ya voy a darle la palabra a Carlos. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y bueno, bienvenidos a todos, que disfruten de la disertación. Luego de la disertación vamos a dar un espacio breve a preguntas. Igualmente desde ya les vamos a agradecer que cualquier duda o consulta o comentario lo pueden escribir por el chat. Nosotros lo vamos a estar leyendo para que se dé de un formato un poco más organizado y que el doctor pueda también abordar las preguntas con mayor facilidad. Bien, bueno, desde ya muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras, por la presentación. Agradecer también al instituto que me da esta posibilidad de intercambiar ideas, reflexiones con colegas, particularmente de la región, y también agradecerles a todos ustedes que se han inscrito y van a participar y juntos construiremos esta reflexión, como dije antes, sobre el derecho administrativo actual. Mi propuesta es intentar comprender o explicar cuáles han sido los cambios del derecho público, particularmente del derecho administrativo, no solo en la Argentina, sino incluso en toda la región, a partir del neoliberalismo. En primer término, y Argentina es un caso particular, creo, en el sentido que, más allá de compartir las políticas liberales o neoliberales de las últimas décadas en la región, actualmente en Argentina el gobierno está impulsando una reforma del Estado de un corte claramente liberal. Por eso creo que, más allá de reflexionar sobre toda la región y cómo evolucionó el derecho administrativo en los últimos tiempos, el caso argentino tiene cierta peculiaridad por lo que comenté anteriormente, es decir, a partir de la reforma del Estado. Actualmente se está discutiendo aquí en el Parlamento, en el Congreso argentino, una reforma estatal impulsada por el nuevo gobierno que asumió en el mes de diciembre del año pasado y que plantea una impronta claramente liberal, más marcadamente liberal. Obviamente en el campo económico, pero nosotros no planteamos aquí un análisis económico, sino en qué medida esa mirada económica influye en la construcción, en la reconstrucción del derecho administrativo. En primer término, yo creo que debiéramos intentar analizar o centrarnos en la primera oleada de neoliberalismo en la Argentina y en la región, esto es en la década de los 90 del siglo pasado. Obviamente que uno debiera quizás iniciar con un análisis previo, no lo vamos a hacer aquí en este contexto, pero evidentemente debiéramos referirnos a la política neoliberal de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan en Europa, en los Estados Unidos, en la década del 80 del siglo pasado. Y particularmente yo creo en Latinoamérica, ese fenómeno se extiende en la década siguiente, es decir, en la década de los 90. ¿Cuáles han sido, desde mi punto de vista, las herramientas jurídicas que se ha utilizado desde una perspectiva económica neoliberal para la reforma del derecho y particularmente del derecho administrativo? En primer término, la desregulación. Esta herramienta, como todos sabemos, consiste en tachar o eliminar regulaciones.
Es un punto obviamente relevante porque el Estado justamente se ocupa de crear reglas y aplicar dichas reglas. Se ha dicho, se ha escrito mucho respecto de que el derecho, y particularmente el derecho administrativo, ha vivido un proceso de expansión regulatoria y que esto ha dificultado el desarrollo de los mercados. Consecuentemente, ha sido necesario, según esta mirada económica, según esta teoría económica, quitar tales regulaciones para permitir justamente el crecimiento del mercado o las leyes propias del mercado, particularmente la oferta y demanda. Entonces, la política de regulación en todo el mundo, y en el caso particular de la Argentina, ha consistido básicamente en tachar regulaciones. Un ejemplo paradigmático en el caso argentino es un decreto de necesidad y urgencia que aprobó el actual gobierno en el mes de diciembre del año pasado. Aquí, al igual que en muchos otros países, los decretos de necesidad son leyes que en casos excepcionales aprueba el Poder Ejecutivo, el presidente en sustitución del Congreso. Están incorporados en el propio texto constitucional y en virtud de dicho instrumento el presidente ha dictado un decreto de necesidad por el cual derogó más de 300 leyes. Es un ejemplo paradigmático justamente de regulación, es decir, tachar regulaciones. Al tachar regulaciones, obviamente, tiene más presencia el mercado, porque en definitiva, y aquí hago un paréntesis, cuando uno compara el derecho público con el derecho privado, yo creo que la característica más relevante es que en el marco del derecho privado, quien crea la regla es el propio mercado. Es decir, los particulares son aquellos que van a construir las reglas. Cuando uno lee particularmente ciertos códigos privados, civiles, comerciales, entre ellos el código actualmente vigente en la Argentina, dice, por ejemplo, que los contratos se rigen por aquello que hayan acordado las partes y que solo se aplica subsidiariamente el código civil. Es decir, en derecho privado no aplicamos el código civil, sino básicamente el acuerdo entre las partes, o sea, las reglas creadas por las partes que interactúan en el mercado a través de la oferta o demanda de bienes y servicios. Más aún, como dije anteriormente, solo en ese contexto cabe aplicar el derecho privado en términos subsidiarios. Esto es cuando las partes no han creado reglas o las reglas creadas por estas han sido insuficientes. Entonces, en tal caso, debemos recurrir al derecho privado para rellenar esos vacíos que existen en el marco regulatorio creado por las partes. Eso es básicamente derecho privado, porque en el derecho privado se discute intereses privados, o sea, interés privado versus interés privado. Es verdad, debemos aclarar, y ya lo sabemos, que en el derecho privado el Estado también construye reglas mínimas que aquí se llaman leyes de orden público, es decir, que son indisponibles para las partes. Y la pregunta que uno debiera quizás hacerse es por qué el Estado, en el marco del derecho privado, crea ciertas reglas. Y lo hace justamente para crear simetría a partir de las asimetrías entre las partes que uno observa en el desenvolvimiento propio del mercado. Entonces, en síntesis, el derecho privado es un derecho construido por las partes con trazos mínimos de leyes o reglas creadas por el propio Estado. En términos de comparación, el derecho público es un derecho, y particularmente el derecho administrativo, que es construido por el Estado, no por las partes. Uno puede, por caso, comparar cómo se construye un contrato privado versus contratos administrativos, y es evidente en este último caso cómo el Estado construye, predetermina las reglas que luego deben aplicar las partes, el propio Estado y los particulares que interactúan con el Estado. Entonces, la desregulación, y vuelvo ahora al punto de partida, supone justamente tachar las reglas creadas por el Estado y sustituir esas reglas a través de este mecanismo de desregulación por reglas creadas a través del mercado.
El segundo instrumento que se ha utilizado, creo yo, en el marco del neoliberalismo en la década de los 90 del siglo pasado en la región e incluso a nivel global es el de las privatizaciones. Es decir, la transferencia de la prestación de bienes y servicios desde el Estado a los particulares, en definitiva, del Estado al mercado. Hago aquí otra aclaración que creo relevante, que es la siguiente. El Estado interviene en el mercado a través de la creación de marcos regulatorios, por un lado, pero por el otro lado también interviene directamente en el mercado como actor o pasivo o activo. Cuando, por ejemplo, el Estado demanda bienes o servicios vía contrato administrativo, interviene directamente como actor en el mercado, no simplemente creando marcos regulatorios, sino como dijimos anteriormente, a través de la demanda de bienes y servicios. Pero el Estado, como ya sabemos, también interviene en el mercado, no solo en términos de demanda, sino de oferta. Y la herramienta que ha utilizado históricamente el Estado para construir oferta en el mercado es a través de las formas societarias. El Estado interviene entonces activamente en el mercado mediante los institutos propios del derecho administrativo, como es el contrato administrativo. Pensemos, por ejemplo, cuál es la participación de los contratos estatales en la construcción del PBI de cada uno de nuestros países. Y por otro lado, también interviene ofertando bienes y servicios mediante las empresas estatales o empresas públicas. La privatización, en sentido contrario, supone que el Estado transfiera justamente las empresas estatales del sector público al sector privado, de modo que el Estado en ese sentido no interviene o interviene mínimamente o interviene menos en cuanto a la oferta de bienes y servicios. En síntesis, entonces, si uno tuviese que describir, más allá de las distintas miradas, la política neoliberal en el mundo del derecho administrativo, sintetizaría esta mirada en las dos herramientas mencionadas anteriormente, esto es regulaciones y privatización. Pero, ¿cuál es, desde mi perspectiva, la novedad? En las nuevas oleadas de neoliberalismo, no solo se recurre a estos instrumentos clásicos ya mencionados, sino a un tercer instrumento, que es la sustitución del derecho público por el derecho privado. En otras palabras, para darle más relevancia al mercado, y esto también es propio de la globalización, porque la globalización y el fenómeno en sí de la globalización supone delegar por parte del Estado competencias propias en organismos públicos o privados internacionales. Un ejemplo en tal sentido, quizás el más notorio, es el de la deuda externa. Cuando cualquiera de nuestros países emite deuda externa bajo ley extranjera, está delegando no solo el poder jurisdiccional, es decir, el poder judicial, porque en tal caso, al igual que en otros, interviene un tribunal externo, judicial o arbitral para resolver un conflicto en el cual el Estado local es parte, sino que también está delegando un poder regulatorio de crear matrices regulatorias. ¿Por qué? Insisto, cuando el Estado emite deuda bajo ley extranjera, quien crea el marco regulatorio a aplicar ese contrato de empréstito público no es el Estado argentino, el Estado peruano, el Estado ecuatoriano o cualquier otro, sino, por ejemplo, el Estado norteamericano, el Estado español o cualquier otro país, de acuerdo a la ley que rija ese contrato administrativo de empréstito público. Y otro ejemplo en el mismo sentido es las controversias que se someten al Banco Mundial a través del CIADI, es decir, cuando existe un conflicto entre el Estado, cualquiera de nuestros estados, con inversionistas extranjeros, siempre que estén alcanzados por un tratado bilateral de protección de inversión extranjera, los conflictos se resuelven
eventualmente en el Banco Mundial con la intervención de tribunales arbitrales. Esto supone, evidentemente, transferir un poder jurisdiccional de resolución de conflictos en los cuales el Estado local es parte, pero además también delegación de poder regulatorio, porque estos tribunales arbitrales no aplican derecho ecuatoriano o uruguayo o chileno para resolver el conflicto, sino derecho arbitral que es creado por los propios tribunales arbitrales del Banco Mundial. Entonces, la globalización y el fenómeno de la globalización supone más presencia del mercado y menos del propio Estado. ¿A través de qué vías? Desde la perspectiva estrictamente jurídica. A través de la transferencia de potestades estatales. Cuando nosotros estudiamos derecho administrativo, habitualmente se define el derecho público administrativo como el ejercicio de función estatal administrativa. Ese es básicamente el objeto de nuestro conocimiento, más allá de la multiplicidad de definiciones plausibles, pero es posible que todos convengamos que el derecho administrativo justamente tiene por objeto el estudio o análisis de la función estatal y particularmente la función estatal administrativa. En el contexto de la globalización, está atada, creo yo, al neoliberalismo, es necesario redefinir la función estatal administrativa, porque esa función estatal administrativa es delegada, en muchos casos, en organismos privados o públicos internacionales. Evidentemente es el propio Estado local el que decide transferir, pero traslada esas competencias a través de instrumentos que no fijan claramente el contenido. Entonces, quien define ese contenido, o en otras palabras, la política pública, o cómo se ejecuta la política pública, o cómo se resuelven los conflictos que nacen de la definición o ejecución de política pública, son terceros estados o tribunales internacionales, sean judiciales o, en su caso, arbitrales. Esta es una característica muy importante. Yo creo que está atada, como dije anteriormente, al fenómeno de la globalización y del neoliberalismo. Yo no estoy en este contexto construyendo, intentando construir un juicio de valor, sino primariamente descriptivo de cuál es justamente el impacto del neoliberalismo y la globalización en la construcción del derecho público. Ejemplos más concretos: contratos de concesión de obra pública, contratos de obra pública en la República Argentina, que son contratos que, de acuerdo a la ley local, se rigen por nuestro propio derecho. Sin embargo, si el concesionario es extranjero, ese contrato eventualmente ante un conflicto se lleva ante el Banco Mundial y el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, como ya señalé, aplica un derecho propio y no el derecho local. Eventualmente, el derecho local es observado como un hecho, pero no como una regla jurídica. Insisto, tanto en el ejemplo de deuda externa o en este otro caso de conflictos con inversores extranjeros, se aplica un derecho que no es el derecho local. Un tercer ejemplo que podría sumar a los anteriores son los acuerdos bilaterales entre los países de la región con la República Popular China. En el caso argentino, los acuerdos con China a veces se rigen por ley extranjera, ni siquiera por ley china, sino, por ejemplo, por ley inglesa. Dicho esto, entonces, vuelvo sobre el derecho local y los instrumentos que mencioné antes, esto es la desregulación y la privatización. ¿Cuál es el tercer punto que quiero marcar y compartir con ustedes? Es el de la sustitución del derecho público por el derecho privado. Si yo quiero transformar o quiero darle más relevancia al mercado y no al Estado, desde el punto de vista del derecho puedo hacerlo a través de políticas de privatización, de desregulación. Pero yo creo que la política más fuerte y más novedosa
es la sustitución fuerte del derecho público por el derecho privado. Obviamente que uno puede rastrear la historia del derecho administrativo en cada uno de nuestros países y observar desde muchas décadas atrás la incorporación de instrumentos o capítulos del derecho privado en el derecho público. Pero mi perspectiva es que en el contexto actual no se trata meramente de incorporar títulos del derecho privado en el derecho público o eventualmente recurrir a ciertos institutos del derecho privado, sino que se trata de un cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque supone lisa y llanamente sustituir el derecho público por el derecho privado. Insisto, no es una co-construcción del derecho público con principios o reglas o institutos del derecho privado, sino lisa y llanamente la sustitución de uno por otro. Ejemplos en tal sentido, uno es el de los contratos estatales. Cuando uno estudia el contrato administrativo y lo hace en términos históricos, un contrato administrativo, básicamente, más allá de los distintos matices, es un contrato que suscribe el Estado con particulares y se rige por derecho público. Cuando nosotros afirmamos que se rige por derecho público, estamos diciendo que se trata de un marco regulatorio creado por el Estado, creado unilateralmente por el Estado y que el Estado aplica más allá del contrato en sí, que es suscrito por el particular a través primero de la oferta y luego la adjudicación y la celebración del contrato. Ese acuerdo obviamente se rige por un marco creado previamente por el Estado de modo unilateral, no a través del diálogo, consenso o negociación, acuerdo con la contraparte. Ahora bien, los contratos PPP, los contratos privados, Chile, Colombia, Paraguay, Argentina, con los matices del caso, plantea una sustitución en relación a los contratos estatales del derecho público por el derecho privado. El caso argentino es paradigmático porque uno puede estudiar un contrato administrativo y en especial las cláusulas exorbitantes de un contrato administrativo. Tengamos presente que uno de los caracteres más relevantes del contrato administrativo es la presencia de cláusulas exorbitantes. Y puede hacerlo en el caso argentino en términos positivos o negativos. Es decir, si usted lee la ley de contratos de la Argentina, ahí se describen las cláusulas exorbitantes a incorporar en un contrato administrativo. Pero puede hacerlo por una vía negativa. Esto es cuando uno observa el marco regulatorio de los contratos PPP públicos-privados, allí se describen las cláusulas prohibidas en un contrato estatal regido por el derecho privado. ¿Cuáles son las cláusulas prohibidas? Justamente las cláusulas exorbitantes. Con lo cual, para plantearlo en términos más didácticos, me encuentro con dos marcos regulatorios. Ambos rigen contratos estatales. En el primero de ellos se aplican cláusulas claramente exorbitantes y en el segundo se excluyen en términos explícitos, claros, las cláusulas exorbitantes. Este es un ejemplo, insisto, con matices según cada uno de nuestros países, en los cuales se va a sustituir justamente el derecho público por el derecho privado. ¿Quién construye las reglas en el marco del derecho privado? Las partes. No construye el Estado las reglas. Es cierto, sin duda, que el Estado es el que aprueba la ley de contratos públicos privados o el propio Estado a través del Poder Ejecutivo dicta el decreto reglamentario. Pero cuando uno hace un análisis más particularizado, observa, creo, que en definitiva existe una intervención mucho más notoria de los particulares. También es cierto, debo agregarlo, ustedes ya lo saben, que en este contexto de privatizaciones, desregulaciones, sustitución de derecho público por derecho privado, también se incorporan técnicas más específicas del management o de las empresas privadas en la estructura estatal, en la organización del Estado y en la regulación del empleo
estatal. Se apunta, en definitiva, a un Estado más eficiente. Y hay un punto que me parece importante también mencionar aquí para introducir en el debate, que es el derecho a la buena administración o el concepto de gobernanza o de buena administración. Cabe, por un lado, preguntarse qué significa la gobernanza o el derecho de cada uno o cada una de nosotras a la buena administración. Por un lado, podríamos pensarlo en términos de sumatoria de derechos ya conocidos. Es decir, en cualquiera de nuestros modelos jurídicos, uno lee un conjunto de derechos o garantías y de alguna manera este concepto de buena administración nuclea todo ese conjunto disperso de derechos o garantías de los particulares frente a la administración pública. Pero hay otra teoría, esto ha dicho a grandes rasgos, según la cual la buena administración y el derecho de cualquiera de nosotros y nosotras a la buena administración supone colocar en el centro de la construcción del derecho, particularmente del derecho administrativo, la dignidad de la persona. Pero yo creo que este concepto, que junto con la desregulación, la privatización, la sustitución, no ya desde la perspectiva del poder, porque en verdad la privatización, la desregulación, la sustitución de marcos regulatorios públicos por otros privados, es una mirada desde el poder, desde la perspectiva del particular, que es quien interactúa con el poder, y a eso se dedica justamente el derecho administrativo, se construye esta idea de derecho a la buena administración. Pero supone una mirada claramente individualista. Yo creo, en definitiva, que estamos reconstruyendo o repensando las bases del derecho administrativo, y esas bases no son inconexas, sino que puede a través de ellas construirse un esqueleto. ¿Y cuál es justamente ese esqueleto, ese hilo conductor, este nuevo derecho administrativo que nace, renace, se reconstruye permanentemente? Yo creo, como dije anteriormente, que parte de una mirada donde el centro básicamente es el individuo, criterio que yo comparto, pero creo, por otro lado, que está ausente otra idea central, que es la de la solidaridad. Es decir, por un lado, el individuo, la dignidad humana, los derechos individuales, etcétera, pero debiéramos también pensar si es necesario, conveniente, introducir otro concepto que es el de la solidaridad. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo ha sido estudiado históricamente desde su nacimiento, que como sabemos se ubica tras la Revolución Francesa, como un derecho de límite al poder. Básicamente un poder desmedido, un poder absoluto previo a la Revolución Francesa. Luego, con la creación de la República, etcétera, se ha construido, pensado un derecho administrativo capaz de limitar el poder, de alguna manera regular el poder y establecer límites a ese poder. Pero, y desde esa perspectiva, se ha creado un derecho desigualitario. El derecho civil es un derecho básicamente igualitario. Por el contrario, el derecho administrativo histórico que nosotros aprendimos y enseñamos es un derecho desigualitario en donde el Estado ejerce un poder mayor. Y ante esa circunstancia debiéramos fijarle límite al Estado, y eso es lo que justamente hace el derecho administrativo. Pero el punto es que en ese contexto se ha pensado, y esto tiene una influencia para mí económica muy fuerte, en aplicar derecho privado, porque el derecho privado es igualitario. Justamente la base del derecho privado es la igualdad entre las partes, y por eso las partes crean en ese contexto de autonomía e igualdad sus propias reglas, aplicándose solo subsidiariamente el derecho creado por el Estado. Yo pienso, desde esta perspectiva, que nosotros debemos reflexionar respecto de la solidaridad, es decir,
construir un derecho que sea capaz de igualar. Y el derecho administrativo es un derecho no solo en términos históricos, o como se ha pensado en términos históricos, un derecho que regula el poder y a su vez limita ese poder y su ejercicio, sino también un derecho capaz de crear mayor igualdad. Y el punto crítico, en términos de debate, creo, es si la sustitución del derecho público por el derecho privado, que es, insisto, desde mi perspectiva, el punto más relevante en este marco de neoliberalismo, es o no capaz de construir un derecho más igualitario. Ejemplos en este sentido que quizás nos ayuden a clarificar y a reflexionar. La responsabilidad estatal, cito el caso de la responsabilidad como un ejemplo. En la responsabilidad estatal en la Argentina se ha discutido si la responsabilidad estatal debe regularse por derecho público o por derecho privado. El Código Civil actualmente vigente aquí en la Argentina es del año 2015 y en el anteproyecto de ley se planteó justamente incorporar un capítulo en el Código Civil sobre la responsabilidad estatal. Y ahí se planteó un debate incluso político en la Argentina, sin mayor profundidad, respecto de la regulación estatal, de responsabilidad estatal, es decir, si es propio del derecho privado o del derecho público. En definitiva, aquí se tachó del Código Civil y se aprobó una ley propia de responsabilidad estatal, es decir, una ley de derecho administrativo. Pero el gobierno posterior convocó a un grupo de juristas que le aconsejó modificar el Código Civil e incorporar nuevamente en el Código Civil, ya como ley, no simplemente como proyecto o anteproyecto, un capítulo sobre responsabilidad estatal y tachar, derogar la ley de responsabilidad estatal. Ahora bien, la pregunta que uno debiera hacerse es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre regular un instituto clásico del derecho administrativo como es la responsabilidad estatal por una ley de derecho administrativo o una ley de derecho privado? Hay muchos otros ejemplos, como el empleo público. También allí es posible observar justamente cómo, al menos aquí en Argentina, el empleo público, que en principio debe regirse por derecho público, en los hechos y por mandato jurídico se rige por derecho privado y no por derecho público. Es decir, existe evidentemente un nicho que es regido por derecho público, pero luego mayoritariamente regido por derecho privado. Es decir, se sustituye el derecho público por el derecho privado. Hemos dado el ejemplo de los contratos, empleo público-privado, pero quiero volver a la responsabilidad para marcar o intentar marcar, en otras palabras, cuál es la diferencia entre un modelo y otro. Si yo regulo responsabilidad por derecho civil, entonces estoy definiendo básicamente la responsabilidad estatal en términos individuales y de acuerdo a los daños o perjuicios causados por el Estado a través de acciones o omisiones sobre los particulares, sobre el patrimonio de los particulares. Un punto importante a resolver en la responsabilidad estatal es definir cuál es el deber del Estado, porque el Estado solo debe responder cuando existe un incumplimiento de sus deberes. ¿Y cuáles son los deberes estatales? Esto está vinculado a la definición o redefinición de función estatal administrativa. ¿Cuál es la función estatal? ¿Cuáles son los deberes estatales? Si yo, como planteé antes, incorporo la responsabilidad estatal en el derecho civil, entonces eventualmente condeno al Estado cuando el Estado cause un daño sobre el patrimonio de un particular a partir del incumplimiento de un deber específico. En cambio, si yo incorporo la responsabilidad estatal dentro del marco regulatorio del derecho público, la mirada, creo yo, es distinta. Para definir esta mirada, recurro a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
¿Por qué? Porque creo que nos ayuda en este sentido. La Corte Interamericana ha dicho que el Estado debe responder patrimonialmente, más allá de la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos. Pero desde el punto de vista patrimonial, el Estado responde, al igual que si se tratase del derecho privado, cuando incumple un deber. Pero la diferencia se centra en que el deber en el marco del derecho público es un deber que se construye, según la Corte Interamericana, criterio que comparto, se construye a partir de la definición de los bienes públicos y a su vez, la situación del particular. Intento explicarlo con más detenimiento. Los bienes públicos, como la salud pública, la educación pública, según la Corte Interamericana, nos permiten construir el concepto de deber estatal. ¿Cuál es el deber estatal? Ante lo cual la Corte responde, el deber estatal es un deber mucho más fuerte, mucho más extenso, en la medida en que la función estatal recaiga sobre bienes públicos, no sobre bienes privados. Ejemplo de bien público, la salud pública. Y además, insiste, ese deber es más fuerte cuando el particular que es acreedor de ese bien público se encuentra en una situación desfavorable. Entonces, si yo analizo la construcción de la teoría de la responsabilidad estatal bajo el marco del derecho privado o el derecho público, la diferencia desde mi perspectiva, y no ya en términos históricos, Revolución Francesa, etcétera, sino en el contexto actual, en el marco de las constituciones del Estado social de derecho, supone incorporar el concepto de solidaridad. No se trata simplemente de restituir una lesión sobre un derecho individual o más específicamente sobre el patrimonio de un particular, sino de construir igualdad. Cuando yo pienso el instituto de la responsabilidad estatal no en el marco del derecho privado, sino en el marco del derecho público, entonces incorporo, o es posible, obviamente que es controvertido, es posible incorporar la idea de bienes públicos que está entrelazada con los derechos sociales y además la situación propia del particular. En otras palabras, el Estado en cualquier caso debe responder, sea aplicando derecho público o privado, cuando incumple un deber, pero la construcción del deber, que es la base de la responsabilidad estatal, no es igual, creo yo, si se construye en el marco del derecho privado o el derecho público. En otras palabras, y recapitulando este conjunto de reflexiones, el derecho público que ha sido pensado, estudiado y que aún existen claras marcas de esta concepción sobre este, ha supuesto históricamente la construcción de un derecho desigualitario. Entonces, lo que se ha planteado es sustituir ese derecho desigualitario por un derecho igualitario como es el derecho civil. Pero el problema es, creo, si el derecho civil es o no capaz de resolver las desigualdades o déficits propios del mercado. No negamos los déficits propios del Estado, entre otros el clientelismo político, pero debemos observar los déficits del Estado y cómo se resuelven esos déficits. El derecho privado es un instrumento idóneo para superar los déficits del mercado o, por el contrario, tenemos que repensar un derecho administrativo que no solo incorpore el derecho individual, sino también el derecho colectivo, los bienes públicos, los derechos sociales. Entonces, pensar ese derecho administrativo como una herramienta de igualación social. Esta mirada, más allá de que es, por supuesto, una mirada controversial, como cualquier otra, es interesante plantearla sobre todo en la región, que nosotros tenemos que construir un derecho en relación a la sociedad en la cual
vivimos. Y obviamente trasladar el derecho anglosajón, el derecho europeo a nuestra región, yo creo que es básicamente un error. Tenemos que pensar o construir un derecho propio. Y además advertir las influencias sobre el derecho. Por ejemplo, el derecho europeo, cuando uno lee o analiza derecho europeo, tiene marcadamente una influencia del derecho norteamericano, eh, y particularmente el derecho comunitario, más allá de los derechos nacionales. El derecho comunitario tiene una marcada impronta de derecho norteamericano. Y el derecho latinoamericano igual. ¿Eso es negativo o positivo? No, en sí mismo no sé si es positivo o negativo. El punto es si es un derecho eficiente en términos de justicia, particularmente de justicia social. Otro ejemplo que podría citar en este sentido es la reestructuración de las administraciones públicas en la región a través de la incorporación de agencias independientes o el modelo que en otros países se llama de superintendencia o entes reguladores, etc. Este es un modelo básicamente anglosajón que se traslada a Europa después de la Segunda Guerra Mundial y a partir básicamente del neoliberalismo, la década del 80 y 90 del siglo pasado aquí en la región, en nuestros propios países. Pero, insisto, más allá de esta cuestión de incorporar derecho extranjero en el derecho local, quiero volver sintéticamente a la mirada o reflexión anterior. Esto es, ¿en qué medida el liberalismo o el neoliberalismo influye en la construcción del derecho? En la Argentina actual se está discutiendo, como mencioné antes, un proyecto de ley, que es un proyecto de ley de bases o paradigmático porque supone cambio, cambio incluso en el marco más específico del derecho administrativo, como es el contrato administrativo, la ley de procedimientos administrativos, el empleo público, etc. ¿Y en qué consiste esta nueva propuesta? Por un lado, a través de técnicas ya conocidas, que hemos descrito como es la desregulación y la privatización, por un lado. Y por otro lado, y esto está vinculado directamente al mercado y a la intervención del Estado en el mercado. Y por otro lado, a la sustitución, concepto que también hemos trabajado aquí, del derecho público por el derecho privado. Incluso se ha sostenido en la literatura jurídica que el derecho administrativo, al ser un derecho excesivamente regulatorio, excesivamente reglamentario, crea nichos de corrupción o al menos de opacidad. Pero eso en realidad es relativo. Cuando uno observa la historia argentina de las últimas décadas, los casos de corrupción no están vinculados, muchos de ellos, no están vinculados a marcos regulatorios excesivos, sino contrariamente a inexistencia de marcos regulatorios. Entonces, la propuesta, por un lado, en un marco de políticas neoliberales, es crear modelos más eficientes e incorporar técnicas propias del mercado en el Estado. ¿Esto es razonable? ¿Conduce a la construcción de un derecho más justo o más eficiente en términos de justicia? Yo creo que como alternativa debiéramos comenzar a pensar cada vez con más fuerza en reconstruir el derecho administrativo sobre otras bases distintas. No meramente la individualidad y todas las herramientas que se han construido a partir de esta idea, sino básicamente de la solidaridad. Cité el ejemplo antes de la responsabilidad estatal en un marco privado, en un marco público, pero uno podría ahondar, profundizar y observar los otros institutos también en el marco del derecho público, del derecho privado. Y cierro con este ejemplo nuestro propio para dar lugar a las preguntas o la intervención de ustedes. Los contratos públicos privados aquí en la Argentina
eh, han sido objeto de renegociación. Sintéticamente, en la Argentina se han suscrito solo 5 contratos estatales bajo derecho privado. ¿De acuerdo? Eran contratos cuyo término, cuyo plazo era de 15 años, pero tras el primer año se renegociaron los contratos. La pregunta es, ¿qué reglas se aplicaron en la renegociación de los contratos? No se aplicó ninguna regla. Aquello que convinieron las partes, es decir, contratistas por un lado, con los agentes financieros internacionales acompañándolos, y por el otro, el Estado. De modo que tras un año de haberse suscrito esos 5 contratos, se sentaron en una mesa de diálogo y negociación los agentes financieros internacionales, los empresarios por un lado y el Estado por el otro. ¿Y qué es lo que aplicaron? Derecho privado. No aplicaron derecho público. ¿Por qué? Justamente estos contratos, de acuerdo a la ley argentina, que es uno de los casos más emblemáticos, yo creo, porque aplica solo derecho privado, negociaron libremente. La pregunta es, ¿negociaron en términos de igualdad, de modo simétrico o no? El Estado argentino, con el déficit y el endeudamiento eh, brutal, y por el otro agentes financieros y contratistas. Yo creo que no. Cuando uno lee justamente el texto de la renegociación y los nuevos contratos, la interpretación, según mi lectura, que no se negoció en términos simétricos o igualitarios, sino que los empresarios y agentes financieros ejercieron un poder mucho mayor que el propio Estado. Entonces, nosotros creíamos que el derecho administrativo es una herramienta que le otorga un poder exorbitante a una de las partes, que es el Estado, y por tanto crea desigualdad entre Estado y particulares. Pero observemos también que cuando sustituimos derecho público lisa y llanamente por derecho privado, como se nos propone en un marco de política global, neoliberal o liberal, en ese contexto, a través del derecho privado, al menos en este caso, en otros que uno puede construir o reflexionar, el particular ejerce un poder mayor que el propio Estado. Esto no supone negar, obviamente, que el Estado ejerce poder y que incluso lo hace en términos arbitrarios, pero debiéramos también construir o pensar un modelo más equilibrado, en el cual el Estado solo ejerza ese mayor poder cuando se trate de proteger bienes públicos. En definitiva, debiéramos también repensar el derecho, ya concluyo, el derecho administrativo desde una perspectiva económica. Nosotros cuando analizamos derecho administrativo lo hacemos desde una perspectiva textual, jurídica, histórica, a veces incluso sociológica o filosófica, de filosofía jurídica, pero no de una perspectiva económica. Y el derecho, creo yo, se sujeta fuertemente a la economía y más en este contexto de política neoliberal. Con lo cual, para repensar el derecho, tenemos que hacerlo también desde una perspectiva económica. En definitiva, esto conduce a preguntarnos si el derecho administrativo actual es un derecho más justo o menos justo, y no simplemente si es más o menos eficiente. Les agradezco mucho por la atención y abrimos las preguntas, Agustín, o los comentarios o las críticas, obviamente. Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la disertación, por este espacio de reflexión que es realmente muy necesario en estos tiempos de tantos cambios, tanto a nivel nacional, nosotros lo estamos viendo a carne viva, como también a nivel regional. Así que el estudio con la posibilidad de una transversalidad a nivel regional realmente es lo que nos va a enriquecer y nos va a dar de seguro nuevas respuestas que De estamos acuerdo. buscando. Bueno, un par de Escribí preguntas en ya el chat. las Vale. respondiste, Carlos, Sí, perfecto. mientras ibas hablando. Sí, Solamente sí. esta última que dijo
Carmen, podría decirse que el particular se encuentra en desventaja Sí, frente al Estado conforme a lo que regula el derecho administrativo, pues sí, yo creo, a justamente ver, tu en cierre parte, de acuerdo. Yo creo que en clara. parte, disculpame, sí. Yo creo Sí, que sí, en sí, parte por sí, favor. que esto es una mirada correcta, obviamente, que el particular se encuentra en desventaja frente al Estado, sin duda. Pero yo agregaría, eh, por otro lado, que el Estado es el único capaz de garantizar bienes públicos y por tanto derechos sociales. Entonces, el Estado es, por un lado, un Estado opresor, llamémosle así, tal como se nos ha explicado históricamente, en el contexto del derecho administrativo, porque el derecho constitucional ha seguido otro camino distinto, pero en el derecho administrativo seguimos, creo yo, pensando en esa idea de Estado opresor. Y evidentemente existe esa mirada o esa faceta del Estado lesivo, restrictivo de derechos, ejercicio de poder abusivo, incluso arbitrario. La discrecionalidad es un ejemplo muy claro entre nosotros en la disciplina del derecho administrativo de cómo el poder ejecutivo ejerce un poder libre, discrecional y muchas veces arbitrario. Eso es cierto, sin duda. Pero el Estado, y esta creo que es la característica bifronte, el Estado también es el único, no el mercado, capaz de satisfacer los derechos sociales y sobre todo en el marco de sociedades estructuralmente desigualitarias, como es el caso de la región, de crear mayor igualdad. Y el Estado, para crear mayor igualdad, debe utilizar una herramienta propia, creo yo, que es el derecho administrativo, porque mi tesis es que el derecho privado no es una herramienta idónea para que el Estado cree mayor igualdad. Por eso, cuando antes mencionaba la aplicación de teorías propias del derecho europeo, anglosajón o lo que fuera, en el derecho latinoamericano, es positivo, pero observemos que debemos aplicar esas teorías en una sociedad que tiene una estructura y una construcción claramente distinta a las sociedades anglosajona o europea. Y en definitiva, tenemos que, quiero hacer un esfuerzo de pensar al derecho administrativo no simplemente, aunque comparto esa idea, de un Estado opresor y un derecho desigualitario, con lo cual debiéramos repensar permanentemente este derecho para crear mayor garantía a los particulares. Pero también el Estado y el derecho administrativo como herramienta propia de esta es el camino, quizás, creo yo, el camino más indicado para garantizar derechos vinculados a los bienes públicos. El mercado no es capaz de proveer bienes públicos. Cuando uno lee economía clásica, neoclásica, el ejemplo de bien público en el marco de la teoría económica es aquel que no puede proveer el mercado. Por tanto, es el Estado. Lo que cabría preguntarse si los derechos sociales, por ejemplo, son o no son bienes públicos, porque si el derecho social es un bien público, el único capaz de proveer ese bien es el Estado. El mercado no provee bienes públicos. Ahora, yo planteo estas ideas en términos de debate. No sé siquiera si son correctas o no son correctas, pero me parece que tenemos que enriquecer el debate y no limitarnos simplemente a la mirada según la cual el derecho administrativo es un derecho desigualitario, es un derecho que debe imponer siempre límites al Estado, etcétera, etcétera. Levantaron la mano otros colegas. Bien, No sé, Agustín, si yo no tengo perfecto. inconveniente en darles la Sí, muy bien. palabra. Voy a completar las respuestas, las Ok, preguntas que nos escribieron por el chat. dale. Igualmente, Perdón. dos de ellas las estuviste ahondando un Ok, poco ahora, ok, la de Winston y la de Montserrat Rojas. bien. Bueno, No, pregunta Montserrat. Consulta, dale. doctor, ¿por qué se insiste en la creación de empresas estatales cuando el mercado es autosuficiente para prestar determinados servicios o proveer de determinados bienes? Que es un poco hacia donde iba la respuesta anterior Perfecto, o la perfecto. tesis reflexiva. Y la de Winston, un poco parecida, dice, los estados están en una correcta senda en Latinoamérica en cuanto a privatizar todos los servicios básicos y competencia para De solo acuerdo. pasar a ser meramente un espectador del libre mercado sin poder de control.
Ok. A ver, hay un tema de debate que debiéramos incorporar en el derecho administrativo necesariamente, y es la relación entre Estado y mercado. Porque a partir de esa definición después construimos un derecho administrativo. Si mi concepción o mi idea, de acuerdo a la Constitución, es que debe prevalecer el mercado y no el Estado, yo voy a construir un derecho administrativo X. Si por el contrario es el Estado y no el mercado, construyo otro derecho administrativo. Ahora, mi mirada es que tanto el Estado como el mercado tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Y entonces es necesario conjugar Estado y mercado para que uno limite los defectos del otro. Es decir, ¿cómo supero los déficits propios del Estado? Como mencioné antes, el clientelismo político, la burocracia, a través del mercado. ¿Y cómo supero los déficits propios del mercado? Lo que se conoce, por ejemplo, como las externalidades del mercado, las posiciones dominantes, los monopolios, la asimetría en la información, etcétera, etcétera, a través del Estado. El punto es, creo yo, un equilibrio entre Estado y mercado y además también observar al Estado como emprendedor, porque toda la teoría del emprendedurismo que se centra en el mercado, debiera también pensarse en el Estado, porque el Estado es en ese sentido el principal emprendedor. Y de hecho, hay muchos campos en los cuales los particulares no son capaces de emprender, sino solo el Estado. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión de filosofía política, de definición de Estado y mercado, por un lado, y a partir de ahí construir un derecho administrativo. Ahora, el punto de equilibrio depende de cada contexto histórico, político, social, cultural, pero yo, más allá de esta contextualización, lo que intento rescatar es al derecho administrativo o un nuevo, llamémosle así, aunque el título es demasiado pretencioso, un nuevo derecho administrativo que sea capaz de construir mayor igualdad y no pensar o seguir pensando, trabajando el derecho administrativo simplemente como un derecho regulatorio del poder ilimitativo de los derechos. El Estado y el derecho administrativo es a su vez también una herramienta por la cual o mediante la cual se construye derecho. No solo se limita derecho, sino también se construye derecho. E insisto, me parece que un dato muy importante en términos de bases del derecho administrativo es más allá de la individualidad o los derechos individuales, y en este sentido vuelvo a repetir una idea que a mí me crea cierta duda, que es el derecho a la buena administración. Se trata solo de construir el derecho a la buena administración en términos de derechos individuales, los derechos en el marco de un procedimiento administrativo, sino también de la solidaridad. Y la solidaridad, que es un concepto más complejo, yo creo que se canaliza a través del derecho administrativo o del un derecho administrativo reconstruido. ¿De acuerdo? Agustín. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, última pregunta por escrito de Fausto Bien. Burgos de Ecuador, un poquito larga, espero que se entienda. Ok. Profesor Balbín, en lo referente al deber de las autoridades de motivar las resoluciones administrativas, ¿la motivación de resoluciones administrativas se sigue observando en la práctica o hay una merma en una suerte de ejercicio desprolijo y violatorio, generalizado y arbitrario de derechos fundamentales en el actual contexto del gobierno neoliberal en el caso argentino? A ver, es difícil generalizar, pero lo cierto es que cuando por un lado uno lee los textos jurídicos, en particular el texto argentino que es del año 1972, ahí se dice claramente que la decisión estatal debe estar motivada. A punto tal que en el texto argentino ni siquiera se prevén excepciones a la motivación. Cualquier decisión estatal, según la ley argentina, debe estar debidamente motivada.
Si luego uno analiza desde el punto de vista de la ciencia de la administración, la práctica administrativa, el Estado no motiva o no motiva suficientemente. ¿Existen casos de arbitrariedad estatal? Sin duda, eso sin duda. Ahora, ¿eso es consecuencia del neoliberalismo? No necesariamente, no necesariamente. Pero, a ver, creo que la no motivación de la decisión estatal es un vicio propio del Estado y del derecho administrativo clásico con el cual nosotros trabajamos. Pero para poder corregir ese defecto, yo creo que no debiéramos sustituir el derecho público por el derecho privado, sino repensar el derecho público y cómo garantizar que el Estado motive sus decisiones y ejerza su poder de modo razonable y conforme las reglas vigentes. Insisto, no los déficits que acaba de marcar el colega como otros, no siempre se resuelven a través del derecho privado. Ejemplo, y vuelvo al caso de los contratos. En Argentina se han planteado muchos casos de corrupción en la obra pública, muchos casos de corrupción. Ahora, en Argentina y en toda Latinoamérica. Eh, Petrobras es el caso más claro en toda la región de corrupción, aunque aquí en Argentina debo decir que no se ha investigado prácticamente los hechos de corrupción de Petrobras. Pero el punto es, ¿vamos a corregir los casos de corrupción aplicando derecho privado? Porque, insisto, en Argentina, los casos más resonantes de corrupción se han dado en obra pública regida por derecho público. ¿Cuál es la alternativa? ¿Sustituir el derecho público por el derecho privado? Y entonces cuando yo aplico derecho privado, ¿desaparece la corrupción? Aquí incluso se ha escrito mucho sobre esto. En términos teóricos, existe mucha literatura jurídica según la cual debiéramos reemplazar el derecho público por el derecho privado. ¿Por qué? Porque así evitamos hechos de corrupción. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Cuando antes mencionaba el caso de los contratos privados en la Argentina, no quiero extenderlo a otros países de la región, en el caso de la Argentina, todos los contratos se renegociaron, después se rescindieron y se indemnizó a los contratistas por más de 10 millones de dólares. Es un hecho ilícito, es un hecho opaco, al menos. Puede deberá juzgarse si es un hecho de corrupción o no. Pero, en definitiva, me parece que es simplista la solución que nos proponen de reemplazar el derecho público por el derecho privado para, de ese modo, corregir los déficits del derecho administrativo, sin dejar de reconocer los múltiples déficits del derecho administrativo, casos de corrupción en obra pública, actos arbitrarios, no motivados, no justificados por el Estado y así sucesivamente. Agustín. Perfecto. Voy a leer la última pregunta por escrito, luego Ok, vamos a pasar a quienes hayan levantado la mano y les pido por favor que seamos sí, bueno, breves en su consulta o en su reflexión. Completo la parte de preguntas escritas. bien. Patrick Hurtado pregunta, ¿en qué medida podría tornarse relevante consignar cláusulas exorbitantes en los contratos APP? Yo creo que es relevante. A ver, habría que hacer un análisis más pormenorizado, más particularizado, pero hay ciertas cláusulas exorbitantes que yo creo que son razonables. Depende dónde se apoye la cláusula exorbitante. Si la cláusula exorbitante se apoya simplemente en el poder estatal, no. Pero en verdad habría que intentar apoyar la cláusula exorbitante, o sea, el derecho administrativo, más allá de las cláusulas exorbitantes, en los derechos. En los derechos. Yo justifico una cláusula exorbitante no en términos de poder estatal o del Estado contratante, sino en la medida en que esa cláusula exorbitante impacte en el ejercicio de los derechos de terceros, por ejemplo, los usuarios. Una cláusula exorbitante se justifica para mí en un contrato de concesión de obra pública o de servicio público
aplíquele derecho público, derecho privado, en la medida en que esa cláusula y el poder que el Estado ejerce a través de dicha cláusula garantiza más o mejor los derechos de los particulares. Por ejemplo, los derechos de los usuarios o de los consumidores. Tenemos que pensarlo desde esa perspectiva o intentar repensarlo desde esa perspectiva. Y el derecho del usuario consumidor no es meramente un derecho individual, es un derecho colectivo. ¿Qué es lo que quiero transmitir cuando afirmo que es un derecho colectivo? Porque detrás de este derecho no está solo el interés privado, sino un concepto que mencioné antes, que es el de la solidaridad. ¿De acuerdo? Y la solidaridad supone proteger derechos, pero particularmente proteger los derechos de aquellos que están en una posición más débil. ¿De acuerdo? Agustín, no sé si más preguntas escritas o abrimos, pues, a alguno de los colegas. Completamos, ya cerramos las Dale, preguntas escritas. Vamos a dar perdón. espacio a Alfredo Pino. Si quieres, puedes Sí, abrir tu micrófono, Alfredo. Te recuerdo, por favor, ser un poco breve en la reflexión o en la consulta, ser lo más directo posible. Muchas gracias por tu participación. Si alguno más quiere levantar la Eh, mano, vamos a dar Buenas espacio noches, a una doctor persona Balvin. más para hola levantar la Alfredo, mano. buenas noches, ¿cómo estás? Alfredo de Salvador. Doctor, dos cosas, quizás Dale, tres puntuales. dale. Bueno, su libro de la crisis del derecho administrativo, ¿sí? Bien, Con estas modificaciones que ha tenido Argentina, pensaría yo que el derecho administrativo va a jugar un papel más preponderante. Ya, incluso ahorita en su país, pues, ha bajado el tema de la conversión de dólar a pesos, por ejemplo, que es un tema de política monetaria, derecho público, ¿sí? Es decir, no ha habido emisión, por ejemplo, ¿sí? O sea, la influencia que puede generar el derecho administrativo en la tutela de los derechos de las personas en Argentina, eh, 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 la pregunta específica es, ¿estaríamos frente a una crisis siempre del derecho administrativo? Lo segundo, en el tema de bien, los contratos administrativos, bien, eh, desde la jurisprudencia que uno ha leído un poco, es decir, de todos los trabajos que nos dejan en la maestría, siempre bien, concluimos que aplican el derecho civil, ya, por ejemplo, en el tema de incumplimiento de contrato, de rescisión, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se aplica el derecho civil, ¿no? Y hay una discusión ahí con el Código Civil y Comercial, de pero acuerdo. siempre ha sido la jurisprudencia en ese sentido. Y tercero, quizás preguntarle, al menos en España, por ejemplo, Sí, el derecho administrativo juega un papel preponderante en la tutela de los derechos efectivos de las personas, es decir, casi que se bien, convierte como un tribunal, pero en sede administrativa para resolver los derechos de las personas. Lo mismo pasa en El Salvador, porque tenemos casi copiada la bien. ley, ¿no? Entonces, eh, eh, el derecho administrativo, en lo particular, pienso que no ha entrado en crisis, sino que va a jugar un papel preponderante. Entonces, ahí el tema liberal, las constituciones nacionales casi de América Latina son liberales, con algunos matices de lo que han modificaciones que han hecho algunos estados eh, Bien. por cuestiones del socialismo, etcétera, etcétera, pero al final del día ya la Corte Interamericana de Justicia es de corte liberal, aunque reconoce los derechos sociales, pero hay que tener ese matiz de la libertad de las personas, que eso es lo que se debe de garantizar. Entonces quería oír su opinión al respecto. De acuerdo, Alfredo, gracias por la intervención. A ver, no estamos discutiendo el liberalismo en términos políticos. De hecho, nuestras constituciones son todas de corte, evidentemente, liberal. Lo que estamos planteando es el vínculo entre la política económica, en especial la política económica liberal, pero podríamos hacerlo desde otra perspectiva económica, y el derecho, cómo la política económica influye en la construcción del derecho. Ese es el punto, creo, central. Ahora, yo creo que hay un derecho administrativo propio del liberalismo económico o del neoliberalismo. ¿Eso es negativo o positivo? Supone ya un juicio de valor, cada uno construye su propio juicio de valor.
Estoy intentando, porque cuando nosotros analizamos derecho administrativo, es neutro, pareciera que es un conocimiento neutro en relación a la economía. Y desde mi perspectiva, uno debiera rever el derecho, y particularmente el derecho administrativo, en el marco de una política económica. Ahora, ¿está en crisis el derecho administrativo? Yo creo que es lo que me planteabas antes. A ver, para mí, primero, hay un derecho administrativo propio del neoliberalismo. Insisto, eso es negativo, no supone necesariamente un juicio de valor negativo. Simplemente lo que estoy marcando es que si yo implemento una política neoliberal a nivel global o local, construyo, reconstruyo un derecho administrativo que sea eh, conexo a esa política liberal o neoliberal. Es decir, las desregulaciones, las privatizaciones, el derecho privado sustituyendo el derecho público, no son herramientas que están disociadas de una jurídica, que están disociadas de una política económica. Al contrario, son expresión de una política económica. Si esa política económica es correcta o no, es otro juicio de valor. Y además, si esas herramientas son o no las herramientas adecuadas en relación a esa política económica, también es otro capítulo diverso. Estoy intentando es pensar, ahora, este derecho administrativo propio del neoliberalismo, con estas características, ¿es un derecho administrativo distinto a aquel derecho que se construye después de la Revolución Francesa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y también creo que el derecho administrativo que nosotros hemos construido desde la Revolución Francesa en el contexto actual es un derecho ineficiente o es un derecho al menos con déficit profundos, marcados. Mencionaban antes la motivación de la decisión estatal, pero entre tantos otros ejemplos. ¿Cuál es la alternativa a ese derecho administrativo clásico con fuertes déficits? La alternativa es son los instrumentos del neoliberalismo. Yo me permito colocarlo en un marco de duda o de debate. Y también la posibilidad de construir otro derecho administrativo sobre otras bases, porque la tendencia, creo yo, es por un lado, un derecho administrativo anacrónico, desigualitario, eh, propio del poder, ¿de acuerdo? Y por otro lado, un derecho igualitario, privado, etc. Yo creo que esa dicotomía no es completa, es parcial, es cejada. Se puede pensar otro derecho administrativo, ¿de acuerdo? Pero en fin, esto es meramente una mirada posible, ¿no? Agustín, Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todas las reflexiones. Realmente este tema da para una discusión enorme, es sin duda. inacabable, y más por la actualidad y por todo lo que es hoy en día lo requerido que es este tema. Me imagino que tendrás mucho trabajo, muchas veces consultado en estos últimos meses de Argentina y también en Latinoamérica, ¿no? Lógicamente, tu experiencia a nivel de enseñanza en Latinoamérica también da esa posibilidad de poder ver con transversalidad todas estas cuestiones. Así que bueno, desde ya te agradezco muchísimo por tu participación una vez más, De acuerdo. por toda la colaboración con el Instituto de Estudios Argentinos. Em, Sí, Voy a ser muy breve, dale, si quieres dale. saludar ahora a la gente, Carlos, y Sí, luego voy a ser sí, muy breve con los participantes, que ya hemos extendido un poquito más de una hora la charla, en la presentación muy breve de lo que son los programas. Uno de ellos, la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, que dirige el doctor Carlos Balbín. Justamente todos estos temas son muy tratados, entonces para quien esté interesado es un gran espacio donde se trabaja con transversalidad latinoamericana. Así que bueno, te doy la palabra para que puedas despedirte, Carlos, y sí, les voy a pedir unos simplemente, minutos más a los participantes. gracias, Agustín. No, simplemente saludar nuevamente a todos y todas las participantes. Para mí es motivador, porque yo creo que
donde está la riqueza es en la diversidad y sobre todo en la diversidad de nuestros países. Creo que tenemos que pensar también en un derecho propio. Europa tiene un derecho propio que es el derecho comunitario y a mí me parece que nosotros tenemos que pensar en el marco de nuestras sociedades y en ese contexto cómo crear un derecho con características propias, porque en definitiva las demandas, sobre todo en la región, son demandas comunes. Por tanto, más allá de los matices de cada uno de nuestros países, me parece que donde podemos encontrar una fuente de riqueza importante es en el intercambio de ideas y de reflexión entre nosotros. Muchas gracias, les mando un saludo y obviamente que quedo a disposición de ustedes. Les deseo buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches, profesor. Gracias. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches, Gracias. doctor. Un placer. Hasta luego. Buenas Muchas noches, gracias saludos. a todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias por Muchas todo. gracias. Hasta luego. Muy Hasta amables. luego. Buenas Prosperidad. Hasta luego. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Bueno, para quienes siguen aquí, les voy a hacer una breve presentación de lo que es el Instituto de Estudios Argentinos. Veo muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos en el chat, lo que significa justamente la idea concreta de una comunidad a nivel latinoamericano que crea el Instituto de Estudios Argentinos. Pero para quienes no conocen qué es el instituto y qué es la comunidad del instituto, muy brevemente les comento, nosotros somos promotores y coordinadores de programas de posgrado en América Latina. Tenemos a cargo uno de los programas más importantes de la Universidad de Buenos Aires, diferentes maestrías. Una de ellas, como bien mencionábamos, es la que el doctor Carlos Balbín, que es la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. La gran novedad de este programa es que se realiza de manera intensiva para los extranjeros no residentes en el país. Eso significa no requieren estar viviendo en Argentina, algo muy novedoso y muy único, la posibilidad de poder estar cursando en una de las universidades más prestigiosas del continente, de una manera que se dicta en 4 encuentros únicamente en los meses de agosto y febrero de cada año. La ventaja también es que es híbrida. Esto significa, se puede cursar de manera 100% virtual, de manera intensiva durante los meses que les comento, agosto y febrero, durante 2 años. Y también tienen la posibilidad de poder viajar a Argentina para cursar 2 de esos 4 ciclos aquí en la Facultad de Derecho. Una gran posibilidad también poder conocer a colegas de diferentes países de manera presencial y vivenciar también la Universidad de Buenos Aires desde adentro, ¿no? Como le digo, la Facultad de Derecho es referente en el derecho latinoamericano y poder estar en la oportunidad de vivir sus aulas es algo realmente muy enriquecedor. Les voy a dejar la convocatoria para la próxima, es el 5 de agosto, el comienzo de la próxima maestría. Les voy a dejar los contactos aquí para que puedan anotarlos quienes están interesados en mayor información sobre costos, tiempos, cualquier duda. Pueden comunicarse al WhatsApp, a nuestro mail o a las diferentes redes sociales. Respondo una de las preguntas del chat. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida a nuestras redes sociales. Si quieren verla nuevamente o compartirla, está de manera gratuita en todas las redes. Bien. Y por último, quiero comentarles la próxima charla que se va a estar dando. No sé si la pueden ver ahí en pantalla compartida, que también es libre y gratuita, parte del ciclo de charlas. Es uno de nuestros estudiantes de Brasil, es el doctor Diego Renoldi Quaresma de Oliveira. Va a estar hablando el día miércoles 22 de mayo, a partir de las 19 horas de Argentina, sobre los aspectos generales del lavado de activos. Bien. Como les digo, el instituto es una comunidad que da la posibilidad a los maestrandos de poder desarrollar hacia otros países la extensión de su trabajo, que eso obviamente es una gran ventaja para poder darse a conocer
a nivel no solo universitario, sino también en diferentes espacios. Así que también invitados a todos los participantes. Acá ya veo gente que ha participado como conferencista dentro de los participantes de la charla, más que invitados a todos los estudiantes a proponer su tema y bueno, se puede dar una charla gratuita hacia la comunidad. Bien. Bueno, desde ya les agradezco enormemente a todos por su tiempo, por su participación. Realmente el tema que ha trabajado hoy el doctor Carlos Balbín es inagotable en el sentido de la actualidad que esto refiere en el continente. Así que esto realmente vino muy bien y se van a dar de seguro diferentes charlas en estas mismas temáticas. Desde ya los saludo una vez más a todos los participantes, les deseo unas muy buenas tardes y buenas noches y nos estaremos viendo en el próximo ciclo de charlas del Instituto de Estudios Argentinos. Saludos a todos desde Panamá.